Bueno, me encanta que estén de nuevo en mi canal, espero que todos y todas estén muy bien. En la lección de hoy vamos a ver básicamente lo que es el presente continuo o presente progresivo o gerundio. Les doy los tres nombres porque de las tres maneras se conocen. ¿En qué consiste el gerundio? El gerundio en español básicamente corresponde a las terminaciones ando, endo, o sea, cocinando, viniendo, mirando, conviniendo, etc. En inglés es un poco más fácil porque solamente tienen la terminación ing, o sea, ing, según lo vimos en la primera lección cuando vimos el alfabeto. Entonces, ¿a qué hace referencia el presente continuo progresivo gerundio? Simplemente es una acción que estamos ejecutando en este momento. Es decir, yo estoy comiendo, yo estoy cocinando, yo estoy yendo, yo estoy viniendo, yo estoy viviendo, yo estoy aceptando o la acción que sea. Bueno, vamos a ver tres casos especiales en este momento. Vamos a ver el primer caso, que es el caso en el cual le agregamos al verbo simplemente la terminación ing. Con eso nos pasa al verbo de infinitivo a gerundio. Por ejemplo, veamos unos verbos con los tres casos básicos que hay y después haremos unos ejercicios con estos verbos que vamos a ver. Entonces, en el primer caso, simplemente tenemos el verbo y le vamos a aumentar ing. Por ejemplo, afrontar, afford. Al convertirlo en gerundio, o sea, afrontando, nos queda affording. Affording. El segundo verbo es sumar o agregar, que es add. Simplemente se le aumenta ing, queda sumando o agregando. Adding. Adding. Recordemos que también se puede decir adding. Adding. Simplemente que como la D o la doble D está entre vocales, las convertimos en R, que es como se utiliza en los Estados Unidos básicamente. El siguiente verbo es mirar, look. También forma su gerundio aumentando simplemente ing, o sea, ing. Entonces al aumentarle ing nos queda mirando, looking, looking. El otro ejemplo que tenemos es vender, sell. Este también forma el gerundio aumentando ing, o sea que pasa de vender a vendiendo, selling, selling. Este es el primer grupo de verbos a los cuales simplemente se les aumenta ing. Tenemos otro grupo de verbos que son casi todos, por no decir todos, los verbos que terminan en la letra e. En estos verbos, para aumentar la partícula ing, simplemente le vamos a quitar la letra e y le vamos a aumentar ing. Veamos estos ejemplos. Live, que ya lo habíamos visto y significa salir, le quitamos la letra e del final y lo convertimos en living, saliendo. Life, que es vivir, le quitamos la e y le aumentamos ing y queda living. Lo mismo pasa con advice, que es aconsejar, a los cuales les quitamos la letra e y quedan simplemente advising, aconsejando, y become, que es llegar a ser, y becoming, que es llegando a ser. Tenemos un último grupo de verbos que son básicamente monosilábicos. Hay unas excepciones que se las daré al final de esta lección. En estos verbos monosilábicos simplemente se duplica la consonante y se aumenta la partícula ing, o sea, ing. Estos verbos básicamente son stop, frenar, le aumentamos la p, o sea que queda con doble p más la partícula ing o la terminación ing o ing y nos queda stopping, frenando. Conseguir, que es get, le aumentamos la t, se la duplicamos más ing, nos queda getting, consiguiendo. Tenemos el verbo to drop, o sea caer o dejar caer, le aumentamos la p y nos queda dropping. Y finalmente el verbo admit, que es distinto, que no es monosilábico, entonces aumentamos la t y nos queda admitting, o sea admitiendo. Admit es el verbo admitir. Entonces los verbos monosilábicos que terminan en consonante o vocal consonante duplican la última letra y aumentan ing, como es el caso del verbo stop, por ejemplo, y los otros que están dados en el ejemplo. Bueno, entonces en este momento vamos a pasar a ver unas frases para desarrollar y para repasar los verbos que ya hemos visto en gerundio o en presente progresivo o en presente continuo. Primero que todo vamos a ver el patrón para estas frases que vienen. Primero que todo vamos a utilizar o a escribir el pronombre, después el verbo to be conjugado en tiempo presente según el pronombre que estemos utilizando, después el verbo principal,
después la terminación ing o ing según las reglas que hemos visto, después, y por eso lo escribo entre paréntesis porque algunas frases las hice con adjetivos posesivos y otras frases las hice directamente con complemento. Entonces, en las que va el adjetivo posesivo, escribimos el adjetivo posesivo y después el complemento, y en las que no utilicé adjetivo posesivo, simplemente después del verbo con terminación ing utilizamos el complemento. Entonces veamos la primera frase. Voy a hacer una frase con un verbo distinto cada una y con los 8 pronombres que estamos acostumbrados a utilizar. La primera frase es: estoy mirando la lección de inglés. I am looking the English lesson. O I am looking the English lesson. Después queda: estás vendiendo tu carro gris. You are selling your gray car. You're selling your gray car. Él está aconsejando a su novia que sea chévere. He is advising his girlfriend to be nice. He is advising his girlfriend to be nice. Ella está viviendo en la ciudad de Nueva York. She is living in New York City. She is living in New York City. El gato está dejando su presa. The cat is leaving its prey. The cat's leaving its prey. Estamos admitiendo nuestros errores. We are admitting our mistakes. We are admitting our mistakes. Ustedes están consiguiendo una nueva universidad. You are getting a new college. You're getting a new college. Aprovecho para hacer una aclaración en esta frase. Muchísimas veces he notado este error en las traducciones. A veces la gente traduce college como colegio, porque nosotros decimos colegio en español y se parece mucho a college. Colegio en inglés se dice school, sea colegio o sea escuela, y universidad es college o es university. Entonces en este caso estamos utilizando college para hacer esta aclaración. Finalmente, ellos están deteniendo su carro cerca de su casa. Entonces, they are stopping their car near their house. O they're stopping their car near their house. Notemos aquí que el adjetivo posesivo there lo utilizamos dos veces. Una vez para demarcar el carro de ellos y la otra vez para anunciar la casa de ellos. Entonces queda utilizado el adjetivo posesivo en la misma frase dos veces de una manera bastante seguida, pero por lo que estamos diciendo en la frase. Entonces les hago hincapié, las frases quedarían así: they are stopping their car near their house. Como ya habíamos hablado de los verbos monosilábicos que duplican la última letra antes de aumentar ing, entonces vamos a hablar de las excepciones que tenemos. Entonces estas excepciones son básicamente los verbos terminados en W, X, Y y Z. A pesar de que el verbo está consonante, vocal, consonante, no duplica la consonante sino agrega ing, o sea ing directamente. Es decir, estas excepciones son draw, que es dibujar, y para hacer el gerundio no es necesario duplicar la W, sino solamente se le aumenta ing. Entonces este verbo queda draw, dibujar, drawing, dibujando. Y el verbo play o to play, que tampoco se le duplica la Y, simplemente se le aumenta ing. Entonces así observemos que L a Y son consonante, vocal, consonante. Es una excepción, por lo tanto queda plain. Simplemente se le aumenta ing, o sea ing, y forma el gerundio de jugar a jugando. Bueno, en este momento les voy a dar unos verbos de uso muy frecuente en inglés, que además les va a servir para seguir practicando. Por favor, en lo que puedan, hagan frases con estos verbos que les voy a dar. Básense en las frases que hemos escrito en las lecciones y pueden cambiar verbos para estar practicando. Y como les he dicho, siempre empezar a acostumbrarse a pensar más en inglés que en español. Se los voy a dar de la siguiente manera. Primero que todo, el infinitivo, que lo voy a dar sin el tú, porque se pone un poco aburrido el estar diciendo tú todo el tiempo. Después voy a darles el gerundio, después el pasado y el participio pasado. Entonces los verbos son los siguientes: mover, move, en presente. Gerundio o gerund queda moving. Pasado y participio pasado queda moved.
El siguiente verbo que les voy a dar es abrir, que en presente es open. En gerundio es opening. Y tanto en pasado como en participio pasado es opened. Seguimos con el verbo cancelar. En tiempo presente es cancel. En gerundio es canceling. Y tanto en pasado como en participio pasado es cancelled. No obstante, el verbo cancelar es un verbo regular, tanto para el pasado como para el participio pasado. Duplicamos la L, pero no lo hacemos para el gerundio. Si notamos, el gerundio queda con una sola L y el pasado y el participio pasado quedan con doble L. Vamos a otro verbo que es un verbo absolutamente irregular, que es el verbo poner. En presente queda put, en gerundio es putting, duplica la T, y tanto en pasado como en participio pasado, put. O sea que este verbo quedaría put. Seguimos con otro verbo, llevar, carry. En gerundio es carrying. Notemos que aquí simplemente se le aumenta la ing, no hay ningún cambio en el verbo. Y tanto para el pasado como para el participio pasado queda carried. Y aquí sí hay un pequeño cambio, la y se le quita, se le cambia por i latina y se le aumenta ed. Vamos a ver el último verbo de esta lección, que es leer. Aunque se escribe igual tanto en el presente como en el pasado y en el participio pasado, es un verbo irregular por dos motivos. Uno, queda igual y la definición de verbo regular es que aumenta ed. Y el otro motivo es que cambia la pronunciación tanto en el pasado como en el participio pasado. En el tiempo presente queda read, en el gerundio queda reading. Recordemos que como básicamente estoy enseñando inglés americano, cuando T o D va entre vocales, se pronuncia como una R. Al tener read y aumentarle la ing, la D queda entre vocales, por eso se pronuncia reading. Y tanto en pasado como en participio pasado, así se escribe exactamente lo mismo, se pronuncia read. Read. Bueno, me alegra muchísimo que hayan estado conmigo en esta lección. Espero no solamente que hayan disfrutado muchísimo con mis explicaciones, sino que sea muy útil esta lección para ustedes y espero encontrarlos en la siguiente lección. Bye bye.